Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Fíjense que con esta computadora me cuesta un poco habilitar el micrófono, pero pueden iniciar ya, jóvenes. Ya estamos, pues, ya tenemos a 125, ya tenemos a varios de sus compañeros aquí esperando, entonces vamos a iniciar de una vez. Bienvenidos, ¿verdad? Y les deseo mucho éxito a todos en sus exposiciones. Ahorita vamos a comentar. Ah, vaya, está bien. Buenos días a cada uno. Nosotros somos el grupo 17, 18, 19 y 20 y les vamos a hablar acerca del consumo de las drogas. Jóvenes, no sé si alguno está exponiendo porque no escucho a nadie o no sé si no están organizados todavía. No, sí estamos organizados, pero la compañera no aparece. ¿A quién le corresponde ahorita? A Goretti, no. Porque si no, que continúe otro, tal vez tiene problema con la conexión. Está bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a abordar las causas del consumo de las drogas, que en realidad no podemos mencionar una en específico. La siguiente diapositiva, por favor. Les decía que no podemos mencionar una causa en específico porque cada persona presenta motivos particulares. Lo cierto es que este trastorno no surge de la noche a la mañana, sino en consecuencia a una serie de factores o problemas, podríamos llamarles, entre los cuales podemos mencionar que está la curiosidad y se da principalmente en los jóvenes. El hecho de querer pertenecer o encajar a un grupo, que puede ser incluso la misma familia, claro, cuando esta es inestable, el entorno o contexto en que estas personas se desenvuelven, al igual que los problemas sociales y principalmente personales que ejercen cierta presión. Los problemas emocionales, tenemos el estrés, la depresión, ansiedad y que luego afectan la salud física. También se ha demostrado que muchas de las personas que consumen drogas comenzaron buscando una mejora en el desempeño de sus actividades dentro de cualquier ámbito de su vida. Y esto poco a poco se fue convirtiendo en una adicción. Es muy importante también mencionar que la mala utilización de fármacos puede ser una causa de la drogadicción, porque erróneamente pensamos que una droga es únicamente una sustancia ilegal, cuando en realidad los medicamentos que consumimos y que están fácilmente a nuestro alcance también pueden ser catalogados como drogas siempre y cuando se tenga cierta dependencia hacia ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien,
En cuanto a las consecuencias, sabemos que estas no van a afectar únicamente a la persona que consume las drogas directamente, sino también a todas aquellas que forman parte de su grupo social, siendo sus papás, familiares o amigos. Algunos ejemplos de las causas más comunes son los desajustes neuroquímicos que se presentan en forma de problemas cognitivos, pérdida neuronal y problemas neurodegenerativos que se refieren a dificultades en la realización de tareas básicas con el cuerpo, como lo son el movimiento, el equilibrio, el hecho de hablar y respirar y hasta funciones del corazón, por lo que también se pueden presentar problemas cardiovasculares. La incapacidad de mantener relaciones interpersonales, la falta de control sobre las propias emociones, porque usualmente se presentan problemas como irritabilidad o cambios bruscos en el humor. Claro está también que hay un mayor riesgo a padecer enfermedades, puesto que el sistema inmunológico se va debilitando. Un claro ejemplo de ello es que muchas de las personas que son adictas a las drogas padecen o son propensos a padecer el VIH-Sida. Hay muchas alteraciones también a la salud física, los trastornos psicológicos y mentales, y claro está, también se provoca una terrible dependencia y adicción que en el peor de los casos conduce a la muerte o al coma. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las medidas de prevención de las adicciones. Pues estas son que como grupo las que elegimos que nos parecieron las más idóneas, ¿verdad? Entonces, entre las medidas podemos mencionar acá la integración familiar. Recordémonos que, bien nos dicen, ¿verdad? Que la familia es la base de la sociedad. Entonces, cuando en la familia hay un ambiente de comunicación, de respeto y de confianza, la persona se siente querida, se siente amada, entonces esa misma integración hace que nosotros pues prevengamos lo que es la adicción. También nos menciona acá lo que es establecer lazos de afecto. Lo que les mencionaba anteriormente, pues va muy relacionado. Cuando existen estos lazos de afecto, tanto con familia, amigos, vecinos, maestros, entre nosotros mismos como compañeros, se va fortaleciendo esa como energía positiva que nos rodea. Entonces, esa misma energía, esos mismos lazos afectivos que se van formando, pues nos van previendo de volvernos adictos a alguna droga, ya sea por la depresión, por ansiedad. Entonces, es bueno establecer lazos afectivos. Dice reconocer los logros, habilidades y capacidades de las personas. Cuando reconocemos las capacidades de la persona que nos rodea, de las personas que nos rodean, nosotros le estamos dando cierta seguridad a esa persona. Entonces la persona se siente segura, se siente en confianza, se siente amada y va a buscar en nosotros también la amistad y el cariño que quizá en algún momento pues le sea necesario, ¿verdad? Ya sea por miles de situaciones que le estén afectando alrededor. Demostrar interés y aceptación. Esto es muy importante. Tal vez en algún momento algunos de ustedes han tenido contacto con alguna persona pues, que ha tenido alguna adicción a alguna sustancia. Y entonces cuando nosotros le demostramos esa aceptación, le demostramos pues que nosotros reconocemos que sí tiene un problema, pero no lo estamos juzgando, sino estamos aceptando y estamos tratando de ayudar, esa persona va a encontrar a nosotros un refugio, ¿verdad? Y entonces, en vez de seguir tirándose a la adicción, va a hacer lo contrario, va a tomar conciencia y va a encontrar en nosotros un apoyo y de esa forma también va a ir sobreponiéndose a esa adicción. También nos dice fomentar programas de ayuda a personas con problemas de adicciones. Pues no solo basta con demostrar nuestro apoyo, también deben haber programas de ayuda. ¿Por qué? Porque en esos programas hay personas especializadas, ¿verdad? Y entonces esas personas los pueden orientar de mejor forma, porque nosotros podemos demostrar nuestro interés, nuestro apoyo, pero es necesario que hayan especialistas para que logren ayudar a las personas. Y por último nos menciona fomentar programas de concientización sobre el abuso de las drogas. Pues va muy ligado al anterior.
en uno es programas para ayudar y en el otro es para concientizar. Siempre creo que en todos los niveles escolares nos hablan sobre drogas, sobre las consecuencias, pero es importante siempre ir concientizando a las personas para prever las adicciones. Ya vimos que pues provocan desórdenes mentales, desórdenes físicos, y entonces es importante concientizar desde pequeños, desde adolescentes, para que en la etapa adulta pues también vayamos previendo las adicciones. Bueno, muchísimas gracias. Miren, muy bonita su presentación. No sé si les faltaría alguna diapositiva. ¿Sí las pudieron presentar todas? Sí, ¿verdad? Me parece que sí está pues bastante completa, ¿verdad? No sé si se les había quedado la segunda, donde decía tipos de... Si quieren solo coloquémosla nada más, aunque no la presente. Me parece que sí está muy bonita, bastante completa su presentación, ¿verdad? Muchísimas gracias y por su investigación, por brindarnos también esta información tan importante, ¿verdad? Que a veces, pues, como yo les digo, ya con el tipo de carrera que ustedes tienen más adelante, realmente les queda muy poco tiempo para poder ustedes ir investigando, indagando más sobre estos temas, ¿verdad? Y realmente, miren, a veces en el tema que ustedes hablaban, pues sobre el apoyo familiar, sobre la estabilidad, pues estos temas son muy complejos, ¿verdad? Porque no siempre se tiene, ¿verdad? O a veces se tiene, pero nosotros no lo vemos de esta forma. Recordemos que en nuestra cultura muchas veces nuestros papás no fueron creados de una forma, digamos, que fueran muy expresivos emocionalmente. Entonces, a veces, no todos los papás son como muy cariñosos, ¿verdad? No todos siempre les estamos diciendo que los queremos o abrazando o abordándolos, sobre todo ya cuando están a ciertas edades, que es un poco más difícil. Pero eso tampoco no significa pues que no lo quieran a uno, ¿verdad? Muchas veces el cariño se demuestra sirviendo un plato de comida o apoyando a alguien, ¿verdad? Y preguntándole qué es lo que hace. Hay muchísimas maneras, ¿verdad? Entonces, uno también debe de ir a encontrarlas, encontrar el lado bueno en cada uno, tanto de nuestras amistades como de nuestras familias. Y creo que era la siguiente, miremos la siguiente, creo que era la 2. Esa creo que fue la única que ya no, porque creo que pues pasamos a la 3, pero pues para que la vean, ¿verdad? Solo para que vean esos tipos de drogas que, como les digo, sí me parece que ustedes, pues ahí sí que en 5 diapositivas es muy difícil abarcar con estos temas, pero sí trataron pues de poner lo más importante. Aquí pues nos aparecen los tipos de drogas depresoras, estimulantes, alucinógenas, opiáceas. Ya ustedes pues también dentro de su carrera igual pues van a ir conociendo también más a detalle todos estos temas, ¿verdad? Y ustedes pues pueden hacer también ahí esas conexiones que existen. Muchísimas gracias, yo los felicito, ¿verdad? Me pareció muy buena su exposición y por favor también mándenos siempre sus presentaciones, ¿verdad? Nos pueden servir para más adelante también. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hay una pregunta en el chat, licenciada. Vamos a ver aquí. Fíjense que como está, es que fíjense que es el mouse de esta computadora que no me ayuda. Aquí está. Dice, ¿alguna institución que ayude a superar la drogadicción o apoye a las familias afectadas? Si alguien del grupo tiene información, ¿verdad?, sobre alguna institución que ayude a superar la drogadicción o apoye a las familias afectadas.
Fíjense que mientras en el grupo, si ustedes tienen alguna respuesta, nos dicen, ¿verdad? Del grupo. Pero hay, digamos, hospitales. Bueno, ya hay. Ingrid. Sí, Ligda, buen día. Buen día. Buen día a todos. Estaba investigando ahorita que está la SECDACDIC, que presenta servicios de atención a personas con problemas de drogas, ¿verdad? Es el centro de tratamiento ambulatorio. ¿Y te aparece a ti ahí alguna dirección o más o menos alguna ubicación? Ahorita. Sí, pues que son No, centros de... solo tweets, vamos a ver. Ah, vaya, ¿tú te refieres a Secatil? Espérenme, Ligda, que esto está cargando lento. Ah, vaya. Mientras tanto, fíjense que pues sí existen hospitales públicos y privados, ¿verdad? Digamos, hay una institución que se llama REMAR, me imagino que tal vez ustedes han visto, que a veces ellos, pues es como una ONG que funciona con fondos que ellos van requiriendo. Esa institución apoya también. Ahí cerca de la universidad, por el lado de la Petapa, también está otra institución que apoya en casos de, sí es en casos de alcoholismo también, ¿verdad? Y también abordan casos de drogadicción. Igual, si ustedes se acercan, digamos, a un lugar como sobrevivientes, estas ONGs también, ya sea que los remitan o les presten algún tipo de ayuda. Fíjense que la Escuela de Psicología también tiene un área que es como un apoyo ambulatorio. Entonces, también el área de psicología de la universidad tiene pues también apoyo en este sentido. ¿Sí, Alison? Yo tengo una duda. ¿El causarse daño físico a uno mismo es también... Fíjate que no se escuchó ahorita, se oyó como entrecortado. ¿Clasificado como una adicción? No. Digamos, causarse daño a uno mismo no es adicción, pero sí ya es otro tipo de problema. ¿Recuerdan que ayer hablábamos? ¿Cómo? ¿Alison? Es un tipo de trauma. No soy Alison. Ajá, sí. Miren, digamos, es otro problema que causa, digamos, que es como de hacerse daño a uno mismo, ¿verdad? Entonces, es a veces como que no logramos dar solución a un problema y lo realizamos de esta forma, ¿verdad? Y fíjense que, pues, conocer, digamos, ya las causas, esto es un tema bien interesante. Si ustedes quieren también, podríamos abordarlo más adelante, ¿verdad? Podríamos platicarlo, porque fíjense que no es que yo les diga que es algo muy común, pero en nuestros días, pues, se da mucho este tema, ¿verdad? A veces, pues, son algunos problemas que uno no resuelve de cierta forma y es como un escape, ¿verdad? Entonces, digamos, sí es algo que también tiene que ser tratado, por supuesto, ¿verdad? Y a veces es pasajero, es temporal, ¿verdad? No siempre es algo que afecte. Entonces, sí miren, hay tratamientos especiales. No es que yo les diga, miren, es algo fácil, pero sí es algo, pues, que se puede superar, ¿verdad? Que lo que requiere, pues, ahí sí es apoyo psicológico, ¿verdad? Y también, pues, como un reconocimiento también de la manera en que uno está viviendo y cómo está viendo la vida, ¿verdad? Entonces, puede ya ir empeorando, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Sí, fíjense que aquí a la par nos están indicando también otros lugares. Está REMAR, Secatil, Sanatorio Retiro de María. No sé si tendrá alguien más otra pregunta. Solo para recalcar, también existe una fundación llamada Renacer que pertenece a las obras sociales del hermano Pedro. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, también Renacer. Sí, fíjense que la verdad es que sí son varias instituciones. Lo que pasa es que a veces parece como que no se dieran mucha promoción.
Y también en la televisión no es que lo recalquen mucho, entonces a veces da la impresión de que no hay apoyo, pero sí existe. Igual también en las iglesias. En las iglesias también nos pueden remitir o tienen programas especiales. Alison, ¿tú tienes levantada la mano? Vaya, gracias. No sé si... La había dejado levantada. A ver, ¿tendrá alguien alguna otra duda, alguna consulta? Bueno, muchísimas gracias entonces por la presentación. Ya ven que también dentro de estos temas pues van surgiendo otros temas que también es importante que en algún momento podamos nosotros platicar un poco. Entonces les agradezco mucho a los del grupo, los felicito también, toda su presentación, todo estuvo muy bien. Y así ya le damos paso a los siguientes grupos para que ellos puedan hacer su presentación. Bienvenidos, jóvenes. Veo que sí tienen encendida su cámara, entonces los dejo con la presentación. Buenos días a todos, nosotros somos el grupo 21, 22, 23 y 24 y vamos a hablar acerca de la violencia de género. Para empezar, me gustaría empezar diciendo que la violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional que es ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre las implicaciones que esto trae, las cosas que nosotros como individuos no debemos de permitir en una relación. Para empezar, a mí me gustaría remarcar que existen muchos tipos de relaciones y, por ejemplo, un ejemplo podría ser una pareja que permite el poliamor. Para algunas parejas monógamas podría ser que una relación secreta, pues, es un límite que no se puede pasar, pero en una relación poliamorosa esto sí puede ser posible. ¿A qué me refiero con esto? A que depende de la relación existirán ciertos límites. Podría ser, por ejemplo, la imposición de amistades. Esto sí no debe de ser permitido porque cuando estamos en una relación debemos de entender que pues somos seres individuales. El hecho de que estemos con una persona no significa que seamos completamente de esa persona ni esa persona es completamente nuestra. Somos seres individuales y esto tan solo es una alianza. Entonces, las mentiras tampoco debemos de permitir que nos mientan, tenemos que entender que esto es una lealtad. Las relaciones secretas cabe igualmente en lo que había mencionado sobre las relaciones poliamorosas. Cada relación mantiene cierto tipo de límites y cada relación tiene un margen para permitir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y esto se basa a base de la comunicación. La privacidad, tenemos derecho a tener la privacidad que nosotros querramos, tenemos el derecho a compartir las cosas que nosotros vayamos a querer compartir. En negatividad, tenemos que estar con alguien que nos aporte algo, que nos haga crecer. Y las relaciones sexuales por obligación, esto es sumamente importante porque nuestro cuerpo es como un templo, no debemos de permitir cosas que nosotros no querramos, no importa si amamos mucho a esa persona o no. Tenemos que comprendernos, tenemos que tener autoestima propia para no poder caer en este tipo de implicaciones que a la larga no solo nos afectan a nosotros, sino que a los demás implicados.
¿Qué hacer si se es la víctima? Apóyate inmediatamente con un familiar, amigo o amiga que te escuche, que sea de mucha confianza. De ser posible, recopila todas las pruebas necesarias que demuestren la agresión de la que has sido víctima, ya que al presentar la denuncia al Ministerio Público, te hará preguntas de lo sucedido. No dudes de tus ideas, opiniones o decisiones, ni permitas que nadie te haga dudar tus acciones. Lo importante es salir de esa situación y recordar que no es tu culpa. Además de que la violencia de género se ha ido impregnándose con el tiempo de significado social, adulterando de esa manera su definición original basada en el binomio inseparable de violencia y género. Para explicar la conducta del maltratador se ha apelado con frecuencia a la existencia de una serie de psicopatologías, carácter agresivo, falta de control de la ira o una infancia marcada de malos tratos. Dichas explicaciones tienden a buscar una causa externa, por lo que reduce el grado de responsabilidad de la persona que lleva a cabo la acción. Las teorías sociales y culturales, por su parte, abogan por la existencia de valores culturales que legitima el control de un hombre sobre la mujer. Bueno, disculpen si hay ruido de fondo, pero ahora que ya vimos lo relacionado con las víctimas, también es importante saber qué hacer si uno es testigo de un caso de violencia de género. Esto porque en algunos casos el testigo tiene más libertad de actuar que la víctima, porque no está relacionado directamente con el agresor. Entonces, en general, si somos testigos o sabemos de algún caso de violencia, de primero lo que hay que hacer es comunicarse con el MP, con la policía u otra institución adecuada, como las que se miran en la tabla de acá abajo, y denunciar. Denunciar es lo primero que se debe de hacer. No es necesario dar ningún nombre o datos extras, entonces así se mantiene la seguridad de ti como testigo y de la víctima. Segundo, si es necesario, se puede acudir como testigo a testificar o a declarar al Ministerio Público para que así se inicie una persecución al agresor. Y tercera, y en la que me voy a extender, es apoyar sin duda alguna a una víctima cuando te pide ayuda. Bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? De primero, si una víctima te pide ayuda, lo que hay que hacer, según unas entrevistas realizadas a profesionales por el periódico La Nación, lo primero es conocer las características emocionales que presenta esa mujer. Obvio, no somos ningunos psicólogos, pero no es tan complicado o tan complejo. Según Alejandra Vázquez, una psicóloga especialista en la temática, es el primer paso, ya que la violencia para ella provoca consecuencias en la salud física y emocional de las mujeres, y por eso es posible que se nieguen a hacer una denuncia por sentirse inhibidas al actuar, por temor, por vergüenza o por culpa. Entonces es importante solamente identificar así a grandes rasgos lo que siente esa mujer. Segundo, hay que entender que la violencia no es un asunto privado y que nos compete a todos. La violencia hacia las mujeres, según la misma psicóloga Vázquez, es una grave problemática social que requiere el compromiso de toda la sociedad, porque para ella la concepción de asunto privado refuerza esos mitos acerca de la violencia como un problema que debe quedar reservado y así se invisibiliza a la víctima y se perpetúa la violencia, porque de familia en familia se forma una sociedad. Tercero, hay que brindar una escucha activa y empática. Esto es muy importante al principio, porque según Marcela Morera, una cofundadora del grupo Atravesados por el Feminicidio, solo debemos escuchar a esa mujer y preguntarle cómo podemos darle una mano, porque nadie más que ella sabe qué hacer y ella sabe cómo se siente. Entonces de ahí sale que no podemos tampoco juzgar ni escandalizarnos por lo que ella pueda sentir, porque, no sé, poner un ejemplo, es que ella nos puede decir que aún extraña al agresor o que quiere seguir con el agresor. Entonces no nos tenemos que escandalizar y lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y la
ya que sin asesoramiento o sin investigar, no podemos dar recomendaciones o consejos adecuados y puede empeorar la situación. Entonces, si se tienen dudas de cómo actuar, se puede pedir asesoramiento a las instituciones enumeradas en la tabla 1, como la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación en caso de ser menores y la Defensoría de la Mujer Indígena. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su atención. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto la estaremos leyendo en el chat o la pueden hacer personalmente y con mucho gusto las vamos a responder. Ay, disculpen que, fíjense que no puedo encender mi cámara, pero si alguien tuviera alguna pregunta, les agradezco mucho también a los encargados de la presentación, ¿verdad? Que tenemos también ahí esas referencias sobre los lugares a donde podemos acudir. Sí, ingeniero levantó la mano. Sí. Sí. Fíjese que quisiera hacer un comentario de lo que es realmente el MP. Yo tuve necesidad de ellos y en primer lugar están sobresaturados. En segundo lugar, la atención que le prestan a las víctimas es poco menos que nada. Y comienzan por pedir pruebas documentales. Digamos, si hay alguien que está agrediendo con esta cuestión de agresión de género, piden fotografías o situaciones por el estilo que prácticamente son imposibles de conseguir. Y en algunos casos, yo tuve un problema un poco diferente, no de agresión de género, pero sí tuve necesidad del MP. Tuve alguien que me amenazó, bastante más joven que yo, y me pidieron un nombre completo y DPI. Entonces, muy difícil tratar con estas gentes licenciadas, no hay que confiar en ellos. Bueno, gracias, ingeniero, por contarnos su experiencia. Vamos a hablar vamos a escuchar a Esmeralda. Buenos días. Sí, gracias. Bueno, yo difiero un poquito con lo que dice el ingeniero. Cierto, para algunos casos sí el MP es una desgracia, pero para otros casos, en el caso de violencia contra la mujer, es muy piquis, porque sí protegen mucho a la mujer. Tal vez de primas a primeras, lo que yo aconsejaría hacer es llamar a la policía. Entonces ese es un medio de prueba y creo que cuando va con una denuncia de parte de la policía es un poquito más fácil, porque a uno ya no le andan preguntando, mire, que quién es, DPI y todo lo demás. Entonces, media vez uno sufre violencia. Cuando hablamos de violencia, no solo estamos hablando física, sino que también existe la psicológica, también está la violencia económica. Entonces, todos estos tipos de violencia, de los que ya mencioné, también puede ser para hombres como para mujeres también. Se da un poquito más en mujeres, pero también existen hombres. Entonces, lo primero que uno debe de hacer es llamar inmediatamente a la policía. Entonces, ya con eso ya uno lo van a encontrar desgreñado, si se le ha pegado, moreteado, porque eso es en el instante. Entonces, tal vez sí van a tardar un poquito en llegar, pero llegan en ese mismo día, no tardan un montón de días. Entonces, ya con eso, ellos levantan una denuncia, de pruebas de lo que ha pasado, lo que ellos han observado, y ya con eso uno les pide copia de eso y va al Ministerio Público y pone uno la denuncia. Entonces, cuando es violencia contra la mujer es un poquito más rápido, porque eso sí tiene la ley que está protegiendo mucho a la mujer. Entonces, ya con eso
Sí, a veces cuesta un poquito, pero sí ya con esa evidencia, ya como que le dan un poquito de prioridad a uno. Cuando es otro tipo de casos, de amenazas, de extorsiones, cuesta. A mí también me ha pasado y mucho nos ha pasado porque sí, el sistema es súper saturado y ellos tratan de ver a qué sí se le da un poquito más de prioridad y a otras cosas, ¿no? Eso sí pasa. Yo hice una y eso sí pasa. Gracias. Sí, gracias Esmeralda. Miren, en mi caso personal también, yo tuve ya un problema así y sí actuaron, o sea, yo hice la denuncia y sí fue todo muy rápido. Incluso me quedé hasta asombrada, ¿verdad? Pero porque se trata de casos de estos. Entonces, incluso hasta llegaron a mi casa, los policías me dieron su número, estuvieron haciendo rondas. Entonces, sí es, en ese sentido, sí es un poco efectivo porque aparte de que tienen mucha presión internacional y hay muchos convenios, entonces se ven obligados también a hacerlo, ¿verdad? Sí, lamentablemente no es así en todos los casos, ¿verdad? Pero pues en ese sentido sí hay que buscar ayuda. Vamos a escuchar, creo que Jocelyn. Gracias. Pues sí, solo como para aclarar, gracias a todos por sus opiniones, son muy valiosas. Y sí, a veces lastimosamente el sistema está saturado o no actúa como a nosotros de verdad nos gustaría que actuara, pero por eso es de que también existen muchas más organizaciones y muchos más grupos, porque también existen, por darles un ejemplo, yo vivo cerca de Villanueva y por lo donde es el Mercado Nuevo, ya la pancarta la quitaron, pero en su momento hay una gran pancarta que si uno sufría violencia a la mujer, que con mucho gusto se podía apoyar en un local que quedaba en el mercado, y que con mucho gusto las iban a apoyar, les iban a brindar ayuda, las iban a acompañar. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos, tanto mujeres como hombres, apoyarnos en algo, en alguien, ayuda psicológica. Hay muchas cosas que debemos hacer y no importa qué ruta tomemos, aquí lo importante es de que hay que pararla, porque al principio puede empezar con un grito, luego esto puede ser un golpe, pero al final la persona puede estar hasta muerta, o sea, puede parar asesinada debido al agresor. Entonces, independientemente de la ruta que tomemos, siempre hay que buscar la salida, ya sea con el MP, con la Procuraduría, con quien sea, pero buscar la solución a ese problema. Sé que puede parecer muy fácil de mi parte decir, ay, sí hay que buscar la solución y qué importa, no es difícil, claro que sí, es de las situaciones más difíciles en las que podemos estar, pero siempre hay una salida y siempre va a haber gente que nos crea, siempre va a haber gente que nos apoye, entonces hay que buscarla. Ese era mi comentario. Gracias. Exactamente, muchísimas gracias, Jocelyn. Sí, definitivamente así es. Gracias por su aporte a las dos, ¿verdad? Esmeralda y a Jocelyn, definitivamente muy importante. Vamos a escuchar a Rocío, que creo que también tiene alguna pregunta. Sí, número 1, de mi parte, felicitar al grupo. Excelente trabajo, chicos. Y bueno, ahora mi pregunta va para los jóvenes, para los varones. ¿Por qué creen ustedes que son las mujeres principalmente afectadas en el tema de agresión? ¿Qué creen ustedes que es el factor que influye a que sean las mujeres las principales víctimas? Vamos a esperar que conteste alguno de los... Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, yo considero de que con respecto a este tema ha venido siendo muy controversial, ¿verdad? Y se han tenido bastantes opiniones acerca de por qué la mujer es la que más es afectada por este tipo de problemas. Y la verdad es de que esto ya viene siendo como un problema que ha venido de varios años y que se ha venido arrastrando y está aquí en la actualidad. Con respecto a que las mujeres reciben más de estos problemas, es porque se considera y se ha venido considerando de que las mujeres tienden a ser más sumisas ante los hombres y es por eso de que un sistema patriarcal es lo que ha venido afectando a este tipo de problemas y lo que ha propiciado que se siga haciendo, por lo que es necesario que uno se vaya deconstruyendo poco a poco con estos ideales para tratar de minimizar esto, ¿verdad? No se puede desaparecer hasta un 100%,
pero sí se puede empezar a disminuir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Exacto, esa era la respuesta, ¿verdad? Definitivamente es pues la cultura, nuestra cultura, el patriarcado, las maneras de pensar, ¿verdad? Que son cosas que vamos pues construyendo día con día, ¿verdad? Vamos a ver aquí algunos comentarios y creo les vamos a dar la palabra así un poco rapidito, ¿eh? Para pasar con el otro grupo porque ya se nos está pasando el tiempo. Entonces vamos a escuchar a Cristina Contreras y después a Jim Aguilar y luego ya pasamos con el siguiente grupo para que estén ya preparados, ¿verdad? Igual, muchas felicitaciones, excelente la presentación. Perdón, ¿qué sí, iba a hablar? ¿Iba a hablar? No. Yo solo quería como que aportar un poquito más con lo que dijo Jocelyn, que era igual lo que yo hablé. Para mí, en mi opinión, es necesario tener mucha autoestima para saber que tanto hombres como mujeres somos valiosos y que no nos tenemos que dejar por nadie, no necesitamos de nadie para ser nosotros mismos. Nunca se dejen, ustedes pueden ser felices ustedes mismos y no necesitan de nadie para complementarse. Entonces, no se dejan manipular, no vale la pena, de verdad, ámense mucho y nunca se dejen violentar de ninguna manera porque ustedes son muy valiosos tal y como son. Entonces, solo eso quería decir. Excelente, muchísimas gracias, sí. Gracias, Cristina, y en efecto que así es, ¿verdad? Definitivamente cada quien, pues, tiene su valor, ¿verdad? Y no es necesario estar al lado de alguien también que a la larga tal vez ni nos hace felices. Como yo les digo, si ahorita ustedes les dicen adiós, pues enhorabuena, ¿verdad? Porque ustedes tienen ahorita otros propósitos también. También, ¿quién más había levantado la mano, Jim? Sí, yo nada más para ahí sí que ponerme en el lugar de Juan, Esmeralda y también de Génesis, que leí un comentario por ahí. Que sí, lamentablemente el MP a veces es muy tardado en esos casos. Yo también tuve un caso y hasta la fecha no me lo han resuelto, ya va un año de que pasó y es muy difícil que el MP considere hacer algunos cambios. Entonces, en mi caso, siento que hubiera sido mejor acudir directamente a la policía para poder poner que ellos se den cuenta de lo que pasa, de la situación. Y lo mismo puede ser con los demás. Cuando ellos vean algún problema que los está generando en ese momento, pueden llamar a la policía en ese preciso momento, llamarlos y que la policía vea lo que pasa. Y la misma policía poner una orden de alejamiento, sea en caso de una mujer o de un hombre, porque así como decía Cristina, no solo las mujeres somos las que sufrimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sino que hay hombres y mujeres y considero que todos sufrimos por igual. Y no, tampoco las mujeres debemos ponernos en solo nuestro lugar de que solo nosotras sufrimos, sino que hay hombres que también sufren, y es que los hombres tienden a callarlo más que las mujeres. Entonces, es cuestión de apoyarnos, diría, y sí, de que denuncien y que no se queden callados. Exactamente, muchísimas gracias, Jim. Sí, aquí solo les voy a leer el comentario de Oscar Durón. Que existe, no lo es, la violencia es igualitaria, simplemente la de la mujer es más visible por temas sociales, violencia contra el hombre simplemente no es tomada en cuenta. Eso es verdad también, y también es cuestión de cultura, ¿verdad? Que el hombre pues no va también a hacer su denuncia porque también se burlan de ellos, no les prestan el mismo apoyo, ¿verdad? Entonces sí, se da de ambos lados, ¿verdad? Y de ambos lados, por supuesto, pues está mal. Entonces, muchísimas gracias, los felicito. Realmente son temas, pues, que sí, hay mucho de qué hablar, mucho que decir, mucho que aprender, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo ahorita muchísimo de ustedes y pues me siento muy contenta de que también sean temas de que a ustedes les interese, ¿verdad? Que les pongan interés también. Son temas importantes que no podemos dejar nosotros pasar. Entonces, voy a veo que ya están preparados, lo dejo al siguiente grupo para que pueda realizar su presentación. Ahorita ya son temas totalmente distintos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un cambio porque como eran de algunos días, unos y otros días, entonces por eso es que están tan variados. Vaya, entonces los dejo jóvenes en lo que intento yo aquí cerrar mi micrófono.
Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 25, 26, 27 y 28 y desarrollaremos el tema artículo de revista indexada. Buen día, compañeros. El artículo de la revista Indexa es una publicación periódica de investigación que nota alta calidad y que ha sido listada en alguna base de datos para una consulta mundial. Esta debe sustentarse y abarcar la calidad que varía de una base de datos de una a otra. Puede agruparse de las siguientes maneras. Número 1, calidad de contenido de la investigación, siendo aquí donde se abarca la identificación de los miembros. 2, identificación de los autores. 3, y su detallada de los autores y artículos. Estos deben de ser acompañados por resúmenes o palabras claves. ¿Qué es un artículo y cómo saber si es de una revista indexada? Un artículo de revista indexada es una publicación de investigación que aparece en una base de datos reconocida internacionalmente, con altos estándares y apreciada por los académicos. Para saber si es de una revista indexada, este debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales son que debe contar con un ISSN, que es un código internacional para la identificación de publicaciones seriadas, o sea que esté numerada y su contenido sea de temática diversa, como lo son las revistas y los periódicos. Debe contar con DOI, que este consiste en un código de números que identifican en la web a las publicaciones electrónicas. Contiene información como el autor, el título y otros datos de la publicación. También debe contar con una agenda de publicación establecida, una política de derechos de autor, metadatos básicos a nivel de artículo, que estos son los datos que van a ayudar a la recuperación de la información cuando el artículo sea publicado, por lo cual el correcto ingreso de los datos ayudará a agilizar los procesos editoriales. En el índice encontraremos el alcance de la publicación, consejo editorial y políticas, nivel de profesionalización editorial y política de archivo. Las características técnicas y formales de una revista indexada. Dice que esta está listada en una base de datos que puede ser en un índice o bien en un repertorio mundial. Dice que es la periodicidad, regularidad y homogeneidad en las revistas. Con periodicidad se refiere a lo anuente y repetitiva que puede llegar a ser la revista o bien el libro. Con la regularidad nos podemos percatar que es la constancia con la que es publicada una revista siendo de forma homogénea. Esto nos indica que su contenido lleva un grado de semejanza y bien de uniformidad. El anonimato en la revisión de la revista es muy importante, ya que estas revistas llevan como condición ocultar el nombre de él o de la persona que analiza la revista y en este caso pues la que le da el visto bueno. Las instrucciones detalladas del libro o bien de la revista. Dice que estos artículos son acompañados de resúmenes. Lo que nos indica también es que puede ir acompañado en al menos 2 o más idiomas y en este caso es de mucha ayuda incluir palabras clave. La estructura. La estructura es la que lleva una revista indexada. Como primero tenemos la portada. Es la primera página y por lo general debe de contar con título, títulos secundarios, logotipo, ilustraciones, fecha y número de edición de la revista editorial. La contraportada es una pequeña reseña del contenido de la revista, enunciado breve y sintéticamente, algunos de los contenidos más relevantes. El índice es una lista ordenada de artículos de la revista y dónde podemos encontrarlos. El directorio amplía y repite los datos de identificación de la portada. Los artículos, textos que representan la opinión o postura del escritor frente a algún tema en específico. Por lo general lleva lo que es el título, escritor y desarrollo. Ilustraciones, imágenes representativas de los temas tratados. Y el glosario técnico,
Significado de los términos de carácter técnico en el orden alfabético. El enfoque de una revista. El enfoque de una revista indexada, vamos a decir que uno de sus objetivos principales es la divulgación de material original y de calidad académica. También el enfoque de una revista indexada es elevar la visibilidad, el impacto y el alcance de la gestión de conocimiento. Es decir, que la población mundial tenga la facilidad de encontrar la información que busque conocer y o aprender. Por medio del uso de la tecnología, ya que hay diversa información en una base de datos. Podemos encontrar en páginas en las que la información ha sido verificada, ya que es el resultado de estudio, investigaciones comprobadas, ya que si uno intenta buscar un tema en específico y lo busca en foros o en otras páginas, no puede ser una información verificada, sino que solo podríamos decir que es la opinión de una persona, y puede ser que esté correcta o puede ser que también sea falsa. Entonces, para eso el enfoque de la revista indexada es que las personas que busquen esto tengan una información más concisa y más valedera. También podremos decir que otro de los enfoques que hace la revista indexada es que se logre un mayor intercambio y con ello alcanzar un mayor desarrollo del campo científico nacional. Bueno, excelente su presentación. Pienso que abarcaron, ahí sí que tomaron lo más importante, ¿verdad? Y sí, muy clara su presentación. No sé si tendrá alguien alguna pregunta. Mientras alguien les hace alguna pregunta, quisiera que explicáramos un poquito más el tema, digamos, de la palabra indexada, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Mientras, no sé si alguien tendrá alguna otra duda o pregunta. ¿No? Entonces, si alguien del grupo, alguien que quedó encargado para ver a qué se refiere, digamos, en este caso, ahorita, esto que tú hablaste de último, también pues me parece que es la clave, ¿verdad? De que se encuentra la información, pues que sí está comprobada, ¿verdad? Que no puede ser la idea o la opinión de alguien, pero también en el sentido de indexar es como tener la información también a la mano, que no cueste mucho encontrarla, ¿verdad? Que tenga un índice. No sé si tienen ustedes algo por ahí. Sí, indexar es registrar la información de tal manera que quede registrada en una base de datos. Entonces, al indexar esta información, queda registrada porque ya pasó por un montón de pasos para verificar esa información y de esa manera pues ya se encuentra mucho más rápido en la web, que sería en este caso en el que generalmente uno recurre para buscar esta información. Exacto, sí, muchísimas gracias, excelente, jóvenes, los felicito. Está muy buena su presentación, nos va a servir también para ir comprendiendo más estos temas sobre los artículos, ¿verdad? Entonces, estuvo excelente su presentación. Y si nadie tiene otra pregunta, pues pasamos al siguiente grupo para no pasarnos más del tiempo que tenemos establecido. Creo que era ya el grupo... del 29 al 32, ¿o no ustedes? Sí, es ese. Ah, vaya. Entonces, yo creo que pueden presentar, ¿verdad? ¿Pueden retirar ustedes esta? Aunque me parece que sí pueden presentar sobre... Sí, se puede compartir link, pero sale como una... Ahí está. Ah, vaya, gracias.
Entonces, los dejo a ustedes ya con su presentación para que vayamos ya avanzando. Ernesto, tenés tu micrófono apagado. Perdón, gracias. Perdón, volviendo. Somos el grupo 29, 30, 31 y 32. Y hoy les vamos a hablar sobre el artículo periodístico. Primero que nada, ¿qué es un artículo periodístico? En resumidas cuentas, un artículo periodístico, este es un escrito el cual podemos nosotros utilizar para dar a conocer diferentes hechos o eventos o fenómenos sociales que están pasando en la actualidad. También se utilizan para dar diferentes opiniones de diferentes personas, tales como famosos o personas expertas del tema, para dar a conocer sus opiniones al resto del público. Aunque las opiniones de esas personas no llegan siempre a coincidir con los lectores que se les da. Estructura del artículo periodístico. La estructura se compone en 5 partes. La primera es el título. Debe ser creativo para poder atrapar al lector. Hay que captar la atención del lector para que quiera seguir leyendo. Por otro lado, resumir todo el texto en una sola frase. Segundo es la entrada. Es el primer párrafo que debe llamar la atención al lector. Esta tiene que estar escrita a modo de introducción. Este texto debe introducirnos al tema que más adelante vamos a desarrollar con todo el lujo de detalles. Este apartado debe responder a las siguientes preguntas de una manera clara para que el lector lo pueda entender fácilmente. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Y para qué lo han hecho? La tercera es la tesis, donde figura el tema detenidamente y surge una posición ante él, es decir, el enfoque del tema. La tesis es la idea u opinión que se da a convencer. Todos los argumentos que nos den, es decir, el cuerpo argumentativo, es cómo me intentan convencer. ¿Usando qué? Dependiendo de cada autor, las tesis se organizan de diferentes formas. Hay autores a los que les gustan soltar sus ideas al principio y después nos dan las razones. Número 4, los argumentos. Es demostrar pruebas para sustentar la opinión sobre el tema. Hay que utilizar los argumentos como base de la estructura y utilizar elementos propios del género literario. La parte más importante es la opinión subjetiva, no la noticia en sí. Hay que analizar un hecho para así orientar al público e influir en su opinión sobre el hecho. Y por último, las conclusiones. Es el argumento más persuasivo que defiende la opinión principal del autor. No debe ser muy extenso, sino que su finalidad principal es anunciar al lector que se acaba la noticia. Bueno, ¿cuáles son las características de un texto periodístico? Son heterogéneos ya que no tratan sobre un tema en específico, pueden ser científicos, también de cultura, de muchos temas diversos, también hasta muchos temas diversos, ¿verdad? También son de interés general, ya que no están dirigidos solo a un lector, sino que a todo el público. Tienen uno o varios autores, se publican en diversos lugares, pueden ser en físicos o en internet. Están compuestos por signos lingüísticos, ya que se pueden acompañar de imágenes, diagramas, esquemas o ilustraciones. Y utilizan un estilo claro, conciso y correcto, ya que son directos y formales. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Creo que ya hoy que nos tocaron también estos 2 artículos, pues podemos ver también sus diferencias, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrá alguien alguna consulta, alguna pregunta. Ay, ustedes me estoy quedando sin. Si tiene alguien alguna pregunta,
Yo solo les pediría si ustedes pueden por lo menos nombrarme unas 2 diferencias, ¿verdad?, entre la revista indexada y este tipo de revistas. Bueno, es que la revista indexada tiene muchos más requisitos para llamarse indexada. En cambio, este periodístico va más es más politemático, por así decirlo, tiene muchos más temas. En cambio, una revista indexada va hacia un público en específico. Siento. Así es, muchísimas gracias, que va a un público general, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda de los jóvenes. Sí, fíjense que me aparece Esmeralda con la mano levantada desde hace rato, pero no sé si fue que se le olvidó bajarla. Y también el ingeniero. Vaya, entonces lo dejo en la palabra, ingeniero. Yo solamente tengo una duda. ¿Columna periodística es lo mismo que artículo periodístico o hay diferencia? Pues no sé si ustedes tienen alguna respuesta. Vamos a ver. Y es que fíjense que yo el tipo de columnas que más he visto es en los periódicos, pero también en las revistas. Es que sí, la columna es un tipo de artículo de prensa. Ajá, donde es más la opinión personal de la persona. Y normalmente también perdón, te dejo, Gabriel. Y ofrece un punto de vista de una persona. Es una modalidad, digamos, para hacer un artículo periodístico. Exacto, muchas gracias. Sí, la columna es como que es un periodista ya contratado especialmente o que tiene ese espacio, ¿verdad? De manera así puntual. Y con temas también a veces que ya están establecidos, ¿verdad? Y el artículo pues como que es es un poco más libre, ¿verdad? No sé si tengan ustedes algo más. Sí, miren, la ventaja del artículo de revista es que sí tiene que tener ciertas características que logren, pues, brindar información, ¿verdad? Pero como que sí es de manera más informal, no tanto como las revistas científicas y las revistas indexadas que hemos visto, ¿verdad? Vamos a tratar de conseguir algunos ejemplos también cuando ya regresemos, ¿verdad? Para terminar de cerrar estos temas. Los felicito, estuvo muy bien su presentación, excelente, ¿verdad? Su presentación también, la de todos los grupos, estuvo excelente. Vamos a dejarlo hasta aquí también para no quitar también más tiempo del que ya habíamos requerido y que ustedes pues también ya tienen que descansar. Me imagino que ya esto es la última actividad académica que tienen o tienen todavía más con otros No, tenemos en química. Bueno, pero solo química y después ya están libres. Sí, solo química. Ay, qué bueno. Entonces mañana ya empieza su descanso de Semana Santa, por así decirlo, ¿verdad? Bueno. Entonces, sí, Esmeralda. También tenemos trabajos que entregar mañana. Bueno, ya sería lo último. Sí, todavía nos falta un poquito. Vaya. Prácticamente se quedaron libres solo hasta la otra semana, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces yo con Rocío los felicitamos mucho. Ayer nos quedamos platicando un rato que realmente pues es muy admirable su participación. Estoy aprendiendo mucho, créanme. Y pienso que para estar ustedes en el primer semestre, en el primer año, pues es como si ya tuvieran bastante experiencia, ¿verdad? Por la formalidad, la forma en que han abordado los temas.
la seriedad también en que han tomado las exposiciones, ¿verdad? Entonces, los felicito a todos y les deseamos también pues que tengan un buen descanso, que disfruten, que participen de las actividades que se puedan y siempre también con precaución, ¿verdad? Con precaución y apoyando también siempre en su casa en lo que ustedes puedan. No sé si alguien tiene alguna consulta o algo que quisiera comunicar. Y si no, entonces terminamos hasta acá, ¿verdad? Y nos vemos ya, primero Dios, ya después de Semana Santa. Que tengan todos feliz día, jóvenes. Nos vamos a quedar aquí mientras van saliendo. Feliz día. Por si alguien...